Avui no hem volgut deixar passar l'oportunitat d'escoltar veus com les d'Isa Platja, de Frontera. Amparo Fernández, avui t'acompanyen a l'estudi persones migrants que podrien identificar-se amb moltes de les persones que han arribat a Ceuta. Sí, ara ho comprovarem. De fet, volia començar dient que no és fàcil contar experiències vitals com les que a continuació anem a escoltar. No és fàcil fer-ho en directe i no és fàcil fer-ho en una llengua que no és la que t'ha transmès ta mare. Així que, en primer lloc, volíem agrair, especialment en este programa d'avui, la presència dels nostres convidats que han vingut a aquest estudi. Comencem per saludar esta nit a Lovet Chinase, però vol que li ho diguem en castellà, amor. Ella és de Nigèria. Bona nit. Bona nit. Bienvenida. Gràcies. També tenim així a Ousmane Diaby. Sí. Bona nit. Bona nit. Ell ve des de Costa d'Ivori, des de Costa de Marfil, tu país. Bienvenido tú también. Gracias. I per últim tenim a Moses Von Calon. Bona nit. Bona nit. Ell ve de Sierra Leone. Benvinguts els tres. Yo quería comenzar, Ousmane, preguntándote a ti, que hace 6 años que llegaste a España, lo hiciste también a través del mar. Acabaste en Valencia tu travesía. Me imagino que no será difícil identificarte con las imágenes de todos estos jóvenes, especialmente jóvenes que hemos visto durante esta semana en las playas de Ceuta. ¿Qué sientes cuando ves imágenes como esas? Al ver imagen como estas, siento un dolor, porque por mucho que intentamos dibujar, nunca es fácil vivirlo. Y a veces volver a contarlo, vuelves a revivir el mismo dolor. Y lo que puedes hacer a ese momento es dar las gracias de no haber morido en el mar. De haber acabado. Lo decía ahora mismo Youssef, estabais asintiendo. Ha calificado el mar como una fosa común, por ejemplo, y estabais... Sí, pues así. Eso es una fosa común y desgraciadamente no está haciendo nada para que esto pare. Y en esta situación que ha pasado, la cosa que podemos agradecer es que no hubo muerto. Y esto es algo que aplaudimos desde donde estamos, que no hubo muerto en el mar. Creo que es indignante ver imágenes como estas, que una vez más somos instrumentos de los políticos. Y esto es durísimo, es muy duro. Tu historia, amor, es muy complicada también, muy dura, desde que saliste de Nigeria hace ya casi 20 años, me decías, 2 décadas. Saliste porque querías vivir en otros países. Tú siempre has comentado que no querías... Tenías el derecho de emigrar, querías cambiar de país y buscar otra vida, pero en cuanto te conviertes en migrante es como que pierdes los derechos como un ciudadano, como una persona. Pues sí, lo que pasa es que muchas veces hemos dado de entender en Europa se han dado de entender que los inmigrantes que cruzan, que vienen, es que vienen porque están obligados, porque no tienen dónde vivir. No, yo creo que migrar es un derecho que cualquiera ser humano tiene. O sea que da igual si vienes por el mar, si vienes por el aire, si vienes por el barco, todo es viaje. Además, si tomamos la cuenta, la gente que viene pasa por el aeropuerto, es mucho más la gente que pasa por el mar. Pero lo que pasa es que como esto es un diseño, ¿no? Es como algo diseñado para menospreciar lo que es el continente África. Entonces, esa gente pierden ese derecho. Cuando tú sales, ya es otra cosa, ya es otra historia, ya es otra imagen. Te encuentras barrera en cada sitio que pasas y al final tu vida se convierte en una tragedia o una historia o algo que todo el mundo tiene que aprovechar. Los políticos aprovechan de ellos, la gente ciudadana hablan de ellos como si fuera
algo que les afecta a ellos y sin tener en cuenta que lo que estamos viendo ahí son vidas de la gente. Son vidas, son personas con derecho propio de migrar, son personas que tienen ilusión. Yo salí porque quiero mejorar mi vida, quiero mejorar mi situación. Tengo familia ahí en África, tengo mis hermanos, están ahí, no han querido, están ahí, viven ahí, pero yo quiero salir, yo quiero mejorar mi situación. Yo no me gusta lo que tenía ahí y quiero salir, y eso creo que es un derecho que cualquiera tiene que tener. Y por eso salí, pero ¿qué pasa? Que ha sido un viaje horrible de contar. Moses, tú hace 3 años que llegaste precisamente a Valencia a bordo del Aquarius, fuiste rescatado en el mar y llegaste junto a más de 600 personas migrantes aquí a Valencia. Te hago la misma pregunta que he hecho a tus compañeros. ¿Qué sientes cuando ves a personas en esa playa de Ceuta después de haber cruzado esa valla? A ver, esa es misma respuesta. Tienes muy recientes las imágenes, son 3 años. Sí. Me duele mucho por eso, porque somos iguales. Todas estas personas tienen sueño. Nadie nace por ser un inmigrante o refugiado. Otra cosa que para los africanos, para viajar es muy difícil. Que aquí un estudiante de colegio vas a coger vacación, coger su pasaporte, ir a África y disfrutar sin ningún problema. Pero un africano, para coger su pasaporte, tiene visa para viajar, para ver como adventure. No, es difícil. ¿Por qué? Los europeos piensan que los africanos llegan a Europa para coger dinero para esto. A ver, muchas personas en la mar, ellos tienen familia, tienen vida digna, que hay cosas que empujan a alguien para salir de su país. Yo no puedo salir de mi país para vivir en la calle. Quieres mejorar tu vida. Tú eres valenciana, tú eres más cómodo aquí en otro país. La red de España, salir de España. ¿Por qué? Quiere supervivir. Él es inmigrante en otro país. Si os parece, vamos a sumar una voz más a este debate que estamos teniendo aquí y lo hacemos vía Skype con una persona que está en Madrid. Él es Ismail El Magdubi. Buenas noches, Ismail. No sé si estás ahí preparado. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a este debate. Ismail va arribar com a menor no acompanyat a Espanya fa uns anys. Actualment és portaveu del col·lectiu Exmenes de Madrid y també actúa com a mediador intercultural. Tú eres, Ismail, de Fenidec, de Castillejos, la ciudad marroquí de donde provienen la mayoría de esas personas que hemos visto en esa playa de Ceuta estos días. Ahí emprendiste tú mismo ese viaje tan parecido. Hace 6 años, para muchos de vosotros sí que es la única esperanza el poder de tener una vida mejor, el poder migrar. ¿Qué os dejáis atrás? ¿Qué quisiste dejar atrás en Marruecos? La dura situación donde estuve. Quería cambiar, creo que tenemos en común esa idea y ese objetivo en buscar una vida mejor. Y tampoco sacrificar de lo que tenía, porque tampoco era una alternativa. En plan, en mi pueblo, por ejemplo, tenía pocas oportunidades y he decidido de manera soltera, sin avisar a nadie, partir este viaje migratorio solo y desde hacia Europa. ¿Cuál es el papel, te preguntaría Ismail, que juega Marruecos en esta crisis? ¿Crees que ha habido engaño de cara a la población? ¿Se han utilizado las vidas humanas, como ha apuntado, por ejemplo, Ousmane, diciendo que se han instrumentalizado las personas, el futuro de esas personas? Por supuesto, es muy
indignante, ¿no? Muy triste, pero esa es la realidad. Es que al final nos quedamos entre dos gobiernos que se están peleando y se están aprovechando de una desesperación de este pueblo que la única vía de trabajo era la frontera, y se ha cerrado, incluso no por el motivo de la pandemia, se ha cerrado en octubre del 2019, y eso hizo pues que la gente se quede sin trabajo y que se tire al mar porque ve que es la única salida, porque al final no tienes trabajo, no tienes otra alternativa para buscar la vida en tu pueblo, en tu mismo hogar. Entonces buscas el cambio por donde sea. Pero es verdad, como hemos oído que decía Youssef en el debate, que cuando venís a España sigue habiendo fronteras. Por supuesto. No se acaban. Eso, que al no saber el idioma, además llegar en estos tiempos donde está creado un discurso de odio, de deshumanización, de criminalización a la población de infancia migrante en concreto, y además no cualquier niño migrante, sino al niño marroquí. Entonces, como que es el delincuente, es el ya afirmativo, en plan, como que todos los que vienen ya van a hacer lo mismo, y entonces es un discurso permitido que somos víctimas de este discurso, claramente que sufrimos en nuestros cuerpos porque ya somos identificados con estas palabras, con MENA, ¿no? que ya se ha salido de contexto, ahora es parecido a un insulto, ¿no? Entonces nos sentimos atacados y como bichos. Se ha utilizado como un arma, lo hemos visto recientemente. Quería también aprovechar, Ismail, porque detrás de cada imagen, de cada plano que nos llega a través de todo lo que está pasando en Ceuta, hay una historia personal. Tú, de hecho, tienes ahí a dos hermanos que han intentado salir de Castillejos para llegar a España esta semana. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se encuentran? Bueno, la preocupación que he tenido yo personalmente y la tristeza, ¿no?, de ver también estas imágenes y de percibirlas desde el primer momento. Mis dos hermanos, pues como el resto de la población, en concreto de Castillejos, que alguien les ha llamado por teléfono avisando de que mira que la frontera se están dejando pasar o algo parecido, y que se han salido. A mí, por ejemplo, me enteré a través de mi hermana, que me ha dicho que Zacaría y Sami, que han partido para Ceuta, y no he parado porque no han llevado el móvil, y he estado muy preocupado por ellos todo el tiempo. Pero uno ha salido voluntariamente y el otro ha estado detenido en las naves durante una noche y algo, y le han deportado. Son mayores de edad, pero bueno, que eso, me cuentan eso, el maltrato que han recibido ahí en las naves, y la brutalidad, cómo se ha intervenido para esas redadas, entiendo yo que así como que sí que dan como si fuera una invasión, pero no es una invasión. Tanto España yo creo que está consciente de las consecuencias de los pasos que hace, y sabe las posibles respuestas por parte de Marruecos. Entonces también tiene parte de la responsabilidad España, porque para no dejar que se juega las vidas de personas por medio. Ismail, como mediador cultural que eres, también quería sumar la voz de Ousmane. Los dos ayudáis a las personas que llegan a España, les orientáis las personas que llegan de manera irregular, y les mostráis vuestro apoyo a través de vuestras experiencias. ¿Con qué necesidades, os preguntaría a los dos, a Ismail y a Ousmane, con qué necesidades llegan, qué piden, qué necesitan esas personas? ¿Hablo yo o...? Por ejemplo, Ismail.
Bueno, por mí nadie es ilegal, pero bueno, que generalmente nosotros atendemos, y yo personalmente, las consultas de los chavales que o no les queda claro o que no reciben asesoramiento desde esos centros. Y además, donde más intervengo, con los chavales que vienen de Ceuta, por ejemplo, que cuando cumplen la mayoría de edad se ven prácticamente desamparados y parten para la península. Entonces aquí vienen y les asesoro, les paso ubicación de sitios donde pueden consultar un albergue y tal. Y ese tema es, ya me gusta lo que estoy haciendo y voy a seguir ayudando. Y poder ofrecerles ese calor, ¿no?, desde España. Eso es. Ousmane, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué necesidades te encuentras de esta gente que te pide ayuda o que te pide asesoramiento? Bueno, como decía Ismael, intentar orientarles, decirles dónde pueden encontrar apoyo, apoyo materiales. Y luego de nuestra parte nosotros lo que hacemos es apoyo moral, porque es muy importante. La gente se olvida de esto, pero es un trauma tanto que vienen desorientados. Hay que intentar orientarle, decirle, ver la realidad de aquí, que no es todo cierto, pero que tampoco no quitarle con la ilusión que han venido aquí para luchar, conseguir algo, no quitarle esta ilusión. Tú además decías que era una aventura que valía la pena correr. Sí, correrlo, pero no en esta condición, siendo instrumentalizado por interés político, ¿no? Y de hecho, para nosotros como personas, como inmigrantes, tenemos una asociación. No sé si estoy permitido hablar de esto, pero con los chicos de Aquarius tenemos nuestra propia asociación y intentamos asesorar a los chicos, ayudar, buscar voluntarios para que se les den clases de castellano, porque lo más importante, por una integración hay que poder comunicarse, saber lo mal, poder contar lo mal que está viviendo y escuchar lo mal que se está contando tu realidad, porque a veces se hablan sin saber y esto es malo en la vida. Cuando está diciendo que sí, Moses, lo has vivido en primera persona. Sí, cuando no te enteras, no cuentas. Y yo creo que todo esto es una vez más la instrumentalización política, vincular el odio. Y hoy en día el odio se siente en todas las partes precisamente del mundo. Iba a preguntaros por eso, lanzarle a Amor también esta cuestión. El auge de la extrema derecha, ese discurso del odio, ¿cuánto daño está haciendo a vuestra situación? La mentira está en el foco del debate, por ejemplo. ¿Habéis notado más actos de racismo quizás, más violencia hacia vosotros, hacia el colectivo de personas migrantes, ¿no, Amor? Por supuesto. Continuamente los discursos políticos, los discursos de los ciudadanos, bueno, a través de lo que ven en la televisión, nos afecta. No solamente que nos afecta a nuestros hijos, que también son ciudadanos españoles porque nacieron aquí. Precisamente hoy mi hijo de 3 años ha vuelto a casa y me ha dicho: mami, qué vergüenza. Es que yo voy en la calle, todo el mundo me miraba. En el colegio todo el mundo me preguntaba por qué es África tan horrible que nadie quiere estar ahí, y él ni siquiera sabe dónde está África, pero él vive ese racismo, ese odio, ese rechazo porque eso hace que los otros... Y tú has visto también esa evolución después de 20 años aquí. ¿Sabes? Es que es una cosa que da igual, si lleva toda la vida, lo vas a vivir todo el día, porque para ellos seguimos siendo inmigrantes. O sea que nunca es suficiente lo que tiene que pasar, nunca es suficiente lo que tienes que vivir, nunca es suficiente, da igual el esfuerzo que tú haces para integrarte, siempre esa pega, esa etiqueta siempre te siga, o no sea añadiendo que somos de otro color, ¿no? Es horrible, es horrible. Os agradezco. Perdona, Ousmane, ¿querías añadir algo? A nuestros hijos le llamarán el hijo del inmigrante. Eso. Y hay que saber que nadie sale de su país por gusto.
Salimos por algo y yo creo que tenemos derecho de luchar por ese sueño. Para eso están los pies, para andar por el mundo. Bueno, aprovecho para despedirme. Muchísimas gracias por estar aquí en directo, por abrirnos un trocito de vuestras vidas en directo, y también aprovechamos para despedir a Ismail. Gracias por contar con tu voz en este programa. Ismail, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Moses, Vale. Ousmane y Amor. Mucha suerte en el camino. ¿Quieres añadir algo? Sí, la palabra de racismo Sí. que tú estás hablando, yo como ver es, para cambiar no podemos cambiar abajo, cambiamos arriba. Como el servicio de público, tú ves un negro trabajando en la policía, que una española está haciendo cosas malas, que ese negro habla con ese español, ese es ilegal. Todos los españoles vas a saber que somos iguales. Pues no hay negro trabajando en la policía. Servicio público, Mercadona. Entonces hay limitación. ¿Cómo luchamos para cambiar racismo? Todos los negros aquí, da igual si tú naces aquí. Persona mira tú como inmigrante. Cambiamos para integrar en trabajar como ciudadanos. Si yo vivo aquí 10 años, tengo que coger pasaporte de España. Entonces tengo derecho para trabajar en ayudar a España. Nos quedamos con ese mensaje de la lucha entre todos. Ahí tienes toda la razón, entre todos y todas, aportar nuestro grano de arena en esa lucha. A mí me gustaría decir que no hay ningún ser humano ilegal. Claro. Todos somos personas y tenemos derecho a migrar. La migración es un derecho humano y todos tenemos derecho a migrar. Y no es legal llamar a una persona ilegal porque no hay ser humano ilegal. La tierra está para todos y todos podemos acabar en ello. Y no puede discriminar a una persona por su raza, por su religión, por su forma de vestir o por su forma de pensar, o decir que tú no eres de aquí, porque de aquí no somos nadie, porque algún día nos morimos y nos iremos. Nadie vive eternamente, da igual si eres blanco, negro o amarillo. Todos somos seres humanos y no hay ningún ser humano ilegal. Gràcies. Gràcies per aquest discurs. Moltes gràcies als tres i també a Ismail per estar així en directe. Carolina, no sé, no es pot dir més clar, com acaben de dir els nostres convidats d'avui, als que tornem a agrair que hagin obert aquesta porta de les seues vides. Gràcies, Amparo, i gràcies també a totes les persones que t'han acompanyat. Me'n vaig directament a preguntar-li a Josep. Josep, quanta falta ens fa escoltar testimonis com els que acaben de parlar? Sí, la verdad es que me ha parecido, bueno, yo no he parado de sentir, porque es que las experiencias de las personas migrantes en España son prácticamente similares, ¿no? Hay una cosa que ha dicho, creo que era Moses, acerca de la representatividad, ¿no? Y cómo esa representatividad de la sociedad que es hoy España, que es un país cada vez más diverso, en cuanto a sus orígenes, en cuanto a lo étnico y a lo racial, no se representa en otros espacios, no se representa en la política. Él hablaba de la policía, no se representa en los espacios públicos, en los funcionarios, ¿no? Y decía que una de las consecuencias de esa falta de representación tiene que ver con el racismo estructural, que nos impide llegar a los espacios y también que nos impide participar, por ejemplo, en como decía antes, la crítica a la necesidad de abordar este tipo de debates desde otra perspectiva, ¿no? También era él el que hablaba al principio de la movilidad y de cómo compañeros, como personas españolas podían ir a África a disfrutar de un viaje sin ningún tipo de problema, pero sin embargo cuando las personas migrantes del sur global venimos al norte tenemos que hacer frente a este tipo de políticas. Y a mí me gustaría introducir un elemento que yo creo que es fundamental, que no se está introduciendo para entender la lógica de las fronteras y de la política migratoria. África no nació pobre, Europa no nació rica. Hay una historia y un precedente en el que alguien en la mesa hablaba antes del reparto del pastel del Sáhara. Mucho antes hubo otro reparto, que es el pastel de África, que se dividió en fronteras, muchos países que a día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de ese colonialismo.
Que las personas del sur global lleguen al norte no es por una cuestión de azar, es por una historia que, aunque las administraciones coloniales hayan acabado en algunos territorios, no se han destruido esas relaciones de poder que las justificaban. Y esto se puede ver, por ejemplo, en la población senegalesa, que se ve desplazada de su territorio, mientras que pesqueros europeos se traen el pescado de Senegal, que les quitan a los trabajadores senegaleses, gracias a regímenes políticos como el marroquí o como otros africanos que se compran con dinero. Y luego también se hablaba del Rif. Yo soy rifeño, yo vengo de una tierra que fue bombardeada con gases químicos, que las tierras fueron envenenadas, que tiene una de las tasas, si no recuerdo mal, según un estudio que se hizo en Rabat hace una década, una de las tasas en torno al 80% del cáncer que se da en el Rif, que se da en Marruecos, está en el Rif. Y eso tiene que ver con los gases tóxicos con los que España bombardeó durante la época colonial española el norte de España. Y hay que entender que eso no se ha reconocido ni se ha reparado. Hay un proceso histórico que se tiene que recuperar, que se tiene que conversar, que se tiene que dialogar y que se tiene que reparar. El derecho a la migración es un derecho humano. Y también hay otra cosa que no se está teniendo en cuenta, que es el hecho de que los países no pueden frenar el derecho a la migración de sus habitantes, que se está pidiendo durante estos días que Marruecos debería de haber frenado que las personas migren. No se puede frenar que las personas quieran una vida mejor. Por eso son tan importantes los testimonios como los que hemos tenido. Y acabo diciendo que si lo mejor que se puede hacer es recibir con militares a personas que lo único que traen son sueños y esperanzas, lo único que estamos haciendo es dar alas a un discurso deshumanizante, a un discurso criminalizador, como ha dicho Ismael, que tiene consecuencias y que ahonda en el racismo social existente y que, está, como estamos viendo, poniendo en duda derechos fundamentales, como son los derechos entre la igualdad de mujeres y hombres, porque se está dando alas a formaciones políticas que se están viendo beneficiadas con este tipo de imágenes que refuerzan estas políticas y estas formaciones políticas que se sustentan sobre el odio y la discriminación.